En el vídeo de hoy vamos a aprender a hacer este álbum de fotos en forma de cámara Instax Mini. Comenzamos haciendo la portada. Para ello deberás descargar la plantilla que te dejo en el enlace a mi blog que hay en la caja de descripción de este vídeo. Imprímela en papel DIN A4 y recorta todo el contorno. Necesitarás cartón. Yo estoy utilizando cartón de 1,5 milímetros y para encontrar la dirección de la fibra del cartón deberás doblarlo, como ves en la imagen. El lado por el que es más fácil doblarlo es la dirección de la fibra, que es la que deberemos colocar en vertical. De esta manera el cartón tendrá menos tendencia a doblarse, una vez esté hecha la portada de nuestro álbum. Coloca la plantilla sobre el cartón y traza todo el contorno. Para cortarlo deberás utilizar cúter y regla. Te recomiendo utilizar un cúter de estos de ferretería que son grandes y no ejercer demasiada fuerza. Realmente para cortar el cartón lo que necesitas es dar varias pasadas, no aplicar demasiada fuerza. Vete dando varias pasadas hasta que veas que el cartón se ha cortado por completo. Para los lados rectos podrás utilizar la regla, pero el resto deberás hacerlo a mano. Aunque la imagen está acelerada en el vídeo, hay que ir muy poquito a poco para cortar correctamente. Continúa cortando todo el contorno de la misma manera y deberás cortarlo dos veces en dos trozos de cartón, uno para la portada y otro para la contraportada de nuestro álbum. También deberás cortar las diferentes piezas que ves en la plantilla. Para hacer este círculo puedes ayudarte de la plantilla recortando la pieza o simplemente de un objeto redondeado que tengas en casa. Yo estoy utilizando este bol cuyo tamaño coincide más o menos con el tamaño de la plantilla. Y para el interior, un troquel circular. Como el cartón que yo estoy utilizando no es muy grueso, probé a cortarlo, a troquelarlo con la Big Shot, con ayuda de un troquel, y lo pude hacer. Pero depende del cartón que estés utilizando, puede que no se te corte completamente, con lo cual tendrás que repasar luego con el cúter. Aquí tengo las dos portadas y luego las diferentes piezas de la plantilla. Fíjate bien en las piezas que deberás cortar en cartón grueso. Y ahora para eliminar las irregularidades del cartón, con una lima de uñas, lima todo el contorno hasta que quede bien liso y bastante regular. Este paso es muy importante para obtener un buen acabado. Aquí ves todas las piezas que he cortado. Las dos portadas, estas piezas en cartulina metalizada color plata, estos dos circulitos en cartulina negra que los puedes hacer con una troqueladora, este otro círculo que también se puede hacer con un troquel, los círculos interiores, el botoncito que va con dos trozos de cartón y después dos piezas de goma eva. El círculo debe coincidir con el de esta pieza, el círculo interior, aunque el círculo exterior puede ser más pequeño. Y después estas dos piezas que las he cortado en goma eva. Pega ambas piezas de goma eva juntas para darles un poco de grosor. Esto hará que el relieve de nuestra cámara sea más realista y más parecido a la cámara Instax.
pega esta pieza de goma eva doble en el extremo del cartón. Para ello yo estoy utilizando pegamento líquido. También deberás pegar estos dos círculos de goma eva uno encima del otro. Lo importante es que coincida el círculo interior. Si queda un poquito descentrado de la parte exterior no pasa nada, ya que irá oculto con el cartón. Y ahora, para forrar todo el conjunto, voy a utilizar esta ecopiel de Cora Projects y para pegarlo el pegamento Block. Coloca la portada de cartón sobre la ecopiel para cortar el contorno, dejando aproximadamente 1,5 centímetros por cada lado. Aplica pegamento líquido por toda la superficie de la portada, en este caso estoy haciendo la parte delantera, y ten en cuenta también aplicar por el canto de la goma eva para que se quede bien pegada a la ecopiel. En este caso yo estoy utilizando el pegamento Block, pero también se puede hacer con una cola blanca o cola de encuadernar para que no queden arrugas. En un principio parecía que iban a quedar todas las marcas del pegamento en la ecopiel, pero una vez secó, se estiró todo bastante bien y la verdad es que no quedó ninguna marca. Pero para evitarte disgustos, te recomiendo que utilices cola blanca o cola de encuadernar para pegar esta parte de la portada. Ahora sí, para los márgenes laterales sí te recomiendo utilizar Block, ya que es un pegamento que seca bastante rápido y pega genial la ecopiel. Al ser este un material bastante blando y flexible, se va acoplando bastante bien a las curvas de nuestro cartón. Pero sí es verdad que tienes que tener mucho cuidado de alisar muy bien con la plegadera y con los dedos para que las arruguitas no queden demasiado abultadas. Continúa aplicando pegamento por secciones y pegándolas en la parte trasera del cartón. Alisa con la ayuda de la plegadera. Y como ves, este pegamento seca bastante rápido y va muy bien para este material. En las esquinas es donde más cuidado deberás tener para alisar bien los pliegues y que no quede demasiado abultado por ninguna de las partes. Y deberás ir adaptando también a todas las partes curvas del cartón. Ahora vamos a trazar estas piezas circulares en otro trozo de ecopiel, lo hacemos por el revés. Y ten en cuenta que la pieza que tiene el agujero más pequeño en el centro no deberás recortar este orificio central. Recorta todo alrededor y también con una troqueladora circular puedes recortar un círculo de ecopiel para cubrir esta pieza circular. Ahora, una vez hemos pegado la ecopiel sobre el círculo de cartón, elimina el sobrante con ayuda de un cúter de precisión. Ten cuidado de apoyarlo sobre el cartón de forma vertical para ir cortando todo el sobrante.
y corta también el sobrante que haya quedado por la parte interior. Este otro círculo también lo pego con ayuda de bloc y de la misma manera voy cortando el sobrante con el cúter de precisión por todo el contorno. Para el círculo central haz unos cortes en forma de estrella como ves en la imagen. Y pégalo por la parte de atrás. Ahora, para cubrir el borde del círculo que ha quedado bastante irregular, yo utilizo este aro que he hecho con cartulina metalizada plateada. Lo puedes cortar con ayuda de 2 troqueles circulares. Y también vamos a colocar un círculo de acetato de la misma medida para hacer un shaker. Pégalo por la parte de atrás con pegamento bloc, que también es ideal para pegar acetato porque seca muy rápidamente. Y después de pegar el acetato, aplicamos nuevamente pegamento y lo pegamos en el centro del objetivo de la cámara. En el extremo colocamos este embellecedor, haciendo coincidir los extremos. Y aprovecha para pegar también esta pieza plateada. En la parte de atrás pega los círculos que habías hecho de goma eva. Recuerda que es muy importante que coincida el círculo central. Esto es lo que va a dar volumen a nuestra shaker. Y ahora es el momento de poner las lentejuelas que pondremos dentro de nuestra shaker. Yo estoy utilizando estas de color blanco y estoy eligiendo las que son más pequeñitas porque el tamaño de la ventana no es muy grande y no me caben muchas lentejuelas. Vuelve a aplicar pegamento bloc sobre la goma eva y coloca un círculo de acetato encima. Y así ya tenemos nuestra shaker. Para tapar los laterales que han quedado bastante feos por el cartón, tendrás que medir el grosor del lateral y cortar una tira de ese mismo grosor en una cartulina o papel decorado del mismo color. O también lo puedes hacer con cartulina metalizada, dorada o plateada según te guste. Yo la he hecho con este papel decorado de color verde mint. Y ahora lo voy a pegar todo alrededor. Como no es suficientemente largo, tendré que empalmar otro trocito. Ve pegando alrededor, presionando para que se adhiera bien con el pegamento. En este caso yo elegí pegamento Nuvo, que es un pegamento blanco líquido y que resulta más limpio que el bloc.
Y ahora solo nos queda pegar nuestros elementos sobre la portada. Con pegamento block pegamos nuestro objetivo shaker. También este botón al que le he puesto un par de capas de goma eva para darle un poquito más de volumen. Y a continuación las diferentes piezas de cartulina metalizada que forman las piezas de nuestra cámara Insta. Ten cuidado al utilizar el pegamento block porque aunque es un pegamento muy bueno para pegar la ecopiel y otro tipo de materiales como por ejemplo el acetato, tiene un olor muy fuerte y hay personas que no aguantan trabajar con él. Procura hacerlo en un lugar bien ventilado con la ventana abierta para evitar que te siente mal. Y así es como nos quedan las tapas del álbum terminadas. Para terminar de decorar la portada, voy a aplicar estas letras de la colección A Volar de Mintopía. Y finalmente unas estrellitas. No quiero recargar mucho más la portada, así que no la voy a decorar más. Y ahora vamos con el interior del álbum. Para hacer nuestra espina en forma de acordeón voy a utilizar un papel de scrap de doble cara, de 12 pulgadas. También es de la colección A Volar de Mintopía, diseñada por Anne Smiles. Corta el papel por la mitad a 6 pulgadas a lo ancho y esta segunda mitad la vas a cortar a 6 pulgadas y media. Yo voy a poner 8 páginas en mi álbum, por eso son las medidas que te estoy dando. Si quieres poner más o menos tendrás que adaptarlo a tus medidas. Comienza doblando a 1 pulgada y después a media pulgada todo lo largo del papel. El otro trozo deberás doblar también en el extremo opuesto 1 pulgada y después media pulgada todo el papel a continuación. Si lo haces en centímetros tendrás que medir aproximadamente 2,5 centímetros y después pliegues de 1 centímetro todo lo largo del papel. Ahora con ayuda de la plegadera doblamos en zigzag, haciendo esta especie de pliegues o montañitas como ves en la imagen. Estas montañitas nos van a servir para pegar nuestras páginas. Es necesario que el papel que utilicemos en este acordeón sea de doble cara, ya que se va a ver por el lomo también. Dobla también el otro papel y ahora vamos a unir ambos papeles por uno de los pliegues de media pulgada. Así es como queda nuestra espina en forma de acordeón. Ahora no se mantienen muy bien los pliegues, pero una vez tenga las páginas pegadas se mantendrá mejor. Para hacer el lomo vamos a utilizar
una hoja de acetato que vamos a cortar a 17 centímetros de alto por 10 centímetros de ancho. Dobla 3/4 de pulgada o 2 centímetros a cada lado. Y ahora con ayuda del pegamento block, pega el extremo de la espina en forma de acordeón. Ten en cuenta que el papel mide unos 15 centímetros y el acetato 17, por lo que sobra aproximadamente 1 centímetro por cada lado. Yo utilicé estas medidas para aprovechar el papel, pero si quieres lo puedes hacer ambos a la misma medida. Y ahora pega el otro extremo del acordeón a la otra parte del lomo de acetato. Como ya te he dicho, ahora mismo el acordeón no se mantiene muy firme, pero cuando tengas las páginas pegadas se mantendrá perfectamente. Para el interior de la portada voy a forrar también con este papel tan bonito de cámaras, pero de una sola cara. Dibuja con ayuda de la plantilla todo el contorno del álbum por detrás del papel. Y recórtalo con ayuda de unas tijeras. Yo he cortado por el contorno tal cual, pero si quieres puedes dejar un pequeño margen y cortar un poco por dentro de la línea. Aquí vamos a medir 18 centímetros desde el extremo recto y trazamos una línea. Desde la parte superior medimos 2,5 centímetros, también por la parte recta. Y marcamos esta medida en la línea que hemos dibujado. Y desde esta línea 17 centímetros hacia abajo. Ahí tendremos marcado ya el lugar donde va colocada nuestra espina. De esta manera van a quedar las páginas bien puestas en el álbum. Con una regla y un cúter de precisión, corta la línea que une los dos puntos que has dibujado. Como quiero hacer la parte de atrás también con el mismo papel y solo tengo uno, la voy a hacer en dos partes. Dibujo la plantilla en un extremo y sobre otro papel diferente voy a dibujar la otra parte de la plantilla. Puedes aprovechar también si quieres para hacer un bolsillo. Yo pensaba hacerlo así, pero finalmente decidí poner simplemente un trozo de papel pegado y no hacer un bolsillo. En
En este papel tendremos que trasladar la misma medida que hemos hecho en la otra parte de la portada y cortarla de nuevo con un cúter de precisión. Con otro trozo de papel puedes hacer un bolsillo o pegarlo para completar la contraportada. O simplemente puedes utilizar un papel todo completo de la misma manera que hemos hecho en la portada y así no tendrás que usar varios trozos de papel. Introduce la espina de acordeón por la línea que has cortado con el cúter y pégalo con pegamento líquido. En este caso puedes utilizar pegamento blanco ya que se está pegando papel con papel. Aplica pegamento en la otra parte también de la espina e introdúcela por la otra línea que has cortado. Alisa bien con la plegadera y asegúrate que llegas justo hasta el pliegue del lomo. Y ahora solo tenemos que pegar esto a nuestro lomo. En la parte del acetato, para que quede bien pegado, le voy a aplicar cinta de doble cara, pero el resto del papel lo voy a pegar con pegamento líquido. Aplica el pegamento líquido con ayuda de una brocha por el interior de la portada y extiéndelo bien. No olvides aplicar también por los bordes para que quede bien pegado. Y a continuación alisa bien con ayuda de la plegadera. No olvides, como me pasó a mí, retirar la cinta protectora de la cinta de doble cara donde habíamos puesto en el acetato. Y ahora pega de la misma manera la contraportada. Sé que es un poco complicado hacerlo así, pero de esta manera nos queda el lomo totalmente oculto debajo del papel. Y tenemos un acabado mucho más pulido. Por último, pega el otro trozo de papel que habías dejado para la contraportada. O si vas a hacer un bolsillo, recuerda poner solo una línea fina de pegamento en 3 de los lados, dejando el lado central abierto para poder meter fotos, papeles, tags o lo que prefieras. Para hacer las páginas yo estoy utilizando papeles de doble cara de la colección A Volar de Mintopía. La primera página la he cortado a 30,5, que es el ancho del papel, por 17 centímetros y la he doblado a 20 centímetros a lo largo. De esta manera hacemos un bolsillo. Opcionalmente puedes troquelar un semicírculo en el centro del bolsillo y pegar con una línea fina de pegamento líquido solo los laterales. La segunda página la he cortado a 20 centímetros de alto y la he dejado con el ancho del papel, doblando a 17 centímetros como ves en la imagen. De esta manera hacemos un desplegable lateral. La tercera página mide 20 por 23 centímetros y doblamos a 17 centímetros para hacer un bolsillo pequeño lateral. Aplica pegamento en la parte superior e inferior y ya tienes hecho el bolsillo.
Puedes doblar hacia el lado que prefieras dejar el bolsillo, si en la parte delantera de la página o en la parte trasera. La cuarta página mide 20 centímetros por el ancho del papel y la doblamos a 17 centímetros. Pero en este caso el desplegable lo he dividido en dos partes de 10 centímetros, que puedes doblar hacia un lado o hacia otro según prefieras. La siguiente página la he dejado completa y he doblado a 20 por 17 centímetros, que es la medida de nuestras páginas. En este caso voy a cortar esta línea solo hasta el pliegue y cortamos aproximadamente 1 milímetro o algo así en el pliegue para que se pueda doblar bien. Y ahora solo deberás doblar los desplegables hacia donde prefieras. Lo puedes dejar hacia adelante, hacia detrás, como prefieras. O incluso meter el desplegable hacia adentro y doblar. Para la sexta página voy a hacer un bolsillo, con lo cual corto una pieza de 20 por 17 centímetros y una de 21 por 18 centímetros. En este caso estoy utilizando papel de una sola cara, ya que va a quedar la parte blanca para el interior del bolsillo. En el papel de 21 por 18 centímetros dobla una pestaña de 1 centímetro, como ves en la imagen, en uno de los lados y en la parte inferior, y pega la otra pieza encima. Puedes hacerle en la parte superior un semicírculo troquelado para que se vea bien que es un bolsillo. Si te ha quedado algo de sobrante, córtalo con las tijeras o con el cúter. Para la séptima página utilizaremos un papel entero de 12 por 12 pulgadas y lo plegamos igual que en la página 5, a 20 por 17 centímetros. Pero en este caso voy a cortar este rectángulo dejando únicamente un desplegable abajo y otro lateral. Y la última página mide todo el alto del papel por 17 centímetros de ancho y doblamos a 20 centímetros. Aquí nuevamente hacemos un bolsillo y por la parte de atrás le pegaremos otro papel haciendo un bolsillo lateral. Pegamos con pegamento líquido 3 de los lados y así ya tenemos hecho nuestro bolsillo. También podemos utilizar trozos de papel decorado de la medida que queramos para hacer desplegables. Le tendremos que doblar una pestaña de 1 centímetro y así tenemos nuestro desplegable. Una vez termines todas tus páginas, no olvides redondear las esquinas. Y ahora vamos a pegar todas las páginas en la espina de acordeón. Cada 2 montañitas irá alojada una de las páginas. Coloca pegamento líquido en ambos lados del zigzag y luego pon la página bien centrada en medio y presiona para que se peguen bien. Y así cada 2 montañitas deberemos poner pegamento para colocar la siguiente página.
Aquí ya está todo nuestro álbum con sus páginas colocadas y en el lomo le voy a hacer un orificio para colocarle un adorno. Esto lo pensé a última hora, pero es mucho más fácil si haces el orificio y le colocas el eyelet antes de pegar el lomo al álbum, ya que así es un poco más complicado que nos entre la Crocodile. Coloca un eyelet y como ves yo le he puesto un adorno que he sujetado con el mismo eyelet. Y así de bonito queda nuestro lomo decorado. Ya tenemos listo nuestro álbum para llenarlo de fotos y decoraciones de nuestras vacaciones. Yo de momento no he decorado nada porque siempre espero a poner las fotos para ponerle todas las decoraciones. Pero si me sigues en Instagram podrás ver cómo voy decorando el álbum con las fotos de mis vacaciones. Espero que te haya gustado este tutorial y que te animes a hacer tu propio álbum en forma de cámara Instax Mini para las fotos de tus vacaciones. A continuación te dejo el enlace a otros 2 vídeos de mi canal que pueden interesarte. Visita el blog www.loj.com para más información y tutoriales. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Dale a like y comparte si te ha gustado y recuerda que puedes seguirme en las redes sociales. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.